Les invito a abrir la Biblia en 2 Corintios, capítulo 11. Por favor, versículo 7. 2 Corintios 11, 7. Un texto un tanto complicado, como está establecido acá. Todo el capítulo 11 hay que hacer como un trabajo para entenderlo, sobre todo entendiendo el trasfondo. Pero bueno, acá hay tesoros para nosotros enterrados, y especialmente sabiendo que hay niños acá entre nosotros, me gusta desde el principio decirles que lo que vamos a ver hoy, lo que está aquí, para nosotros tiene mucho valor, porque habla sobre todo de la humildad, la importancia de la humildad y la importancia de trabajar duro y no mezclar los asuntos de dinero con el Evangelio del Señor Jesús. Ese es el tema de este pasaje. Que para honrar, para que nuestro ministerio tenga un impacto espiritual en la vida de otras personas, es importante que seamos humildes, los que llevamos el Evangelio. Y también que no hagamos lo que hagamos con el Evangelio, lo hagamos desinteresadamente, no por dinero, jamás por dinero. Ese es el punto de este texto. Y dice así, entonces, 2 Corintios capítulo 11, verso 7. Habla el apóstol Pablo y dice, ¿pequé yo humillándome a mí mismo para que vosotros fueseis enaltecidos por cuanto os he predicado el Evangelio de Dios de balde? He despojado a otras iglesias recibiendo salario para serviros a vosotros. Y cuando estaba entre vosotros y tuve necesidad, a ninguno fui carga, pues lo que me faltaba lo suplieron los hermanos que vinieron de Macedonia. Y en todo me guardé y me guardaré de seros gravoso, por la verdad de Cristo que está en mí, que no se me impedirá esta mi gloria en las regiones de Acaya. ¿Por qué? ¿Porque no os amo? Dios lo sabe. Y el verso 12 dice, mas lo que hago lo haré aún para quitar la ocasión a aquellos que la desean, a fin de que en aquello en que se glorían sean hallados semejantes a nosotros. Pasan cosas sorprendentes en el mundo de hoy que llaman mucho la atención. En este momento, en el mundo tanto académico como empresarial, como político y lamentablemente también religioso. Se pagan sumas muy grandes de dinero para tener ciertos conferencistas, para escuchar una charla, para escuchar una conferencia motivacional o de distintos tipos. Y esos honorarios que se pagan y son muy altos dependen del estatus, de la fama, del prestigio de la persona que habla. Los más costosos, los que más cobran son los expresidentes y las personas que han sido exitosos empresarios o emprendedores que han comenzado una compañía desde cero y hoy es una de las compañías, son compañías de las más caras. Tener 45 minutos a uno de esos empresarios o expresidentes hablando a un auditorio cuesta mucho dinero, muchísimo dinero. El ranking de la persona que más ganó dinero dando una charla lo tiene Donald Trump. Donald Trump, cuando no era presidente de Estados Unidos. En el 2006 cobró $1,5 millones por hablar 45 minutos. $1,5 millones. Al año siguiente, sorprendentemente para mí, dio 17 charlas más y cada una le cobró $1,5 millones. En un año, el hombre ganó en un solo año $25,5 millones por dar charlas. Increíble. Los que siguen en el ranking son los expresidentes Barack Obama y Bill Clinton, que también cobran mucho. La esposa de Bill Clinton, cuando dejó la presidencia en el 2001, dijo que estaban con el agua por el cuello, estaban quebrados, no tenían un peso. Sin embargo, los siguientes 12 años, desde 2001 hasta el 2013, Bill Clinton dio 542 conferencias, una de ellas acá en Buenos Aires, y por lo cual recibió $105 millones en total. Imagínense. Imagínense. No se puede entender. Los líderes con ideas innovadoras son los favoritos, especialmente los que prometen la clave para hacer aflorar talentos ocultos dentro de uno o de los empleados de la empresa que los contrata.
De manera que se anotan en esta lista de conferencistas, empresarios exitosos, emprendedores, deportistas, personas que se han recobrado de un accidente o de una enfermedad tremenda y se los considera a ellos expertos en superación. Son famosos acá en nuestra región los sobrevivientes de la tragedia de los Andes. Ellos dan conferencias cobrando mucho dinero. Batistuta es uno de los que da conferencias en nuestro país también. Y otros conocidos. Dicen, porque hay empresas que gestionan esto, y dice una de esas empresas, los costos de estas figuras están relacionados con la frase, dime quién eres y te diré cuánto estoy dispuesto a pagar. Porque varían de acuerdo a la popularidad o el posicionamiento o también la experiencia y las temáticas a tratar. Depende lo que vos sepas, es lo que vas a cobrar y sobre todo si sos una persona, una leyenda de alguno de los deportes o sos una persona realmente muy, muy famosa. Sorprende saber que esa práctica se hacía también en Grecia y en la Roma antigua. Bueno, lo que más sorprende es saber que en el mundo cristiano evangélico hay personas que cobran hasta $30.000 por predicar un sermón en una conferencia. Parece mentira, pero es verdad. En la antigua Roma, en la antigua Grecia, había oradores viajeros, viajantes, personas que iban de un lado al otro, viviendo de dar charlas de la misma manera, filósofos profesionales, que también cobraban, y el estatus de ellos se definía por lo cuánto cobraban. Digamos. Si una persona cobraba, y es similar hoy, no quise cansarlos con información, pero hay todo un ranking de las personas. Las personas realmente más solicitadas nunca cobran menos de $40.000 una conferencia. Y si cobran menos, es dudoso de que sean buenos. Así era en el mundo romano, igual. Por eso cuando Pablo se negó a recibir dinero de los corintios, para ellos fue algo completamente confuso. Cómo este hombre viene diciendo que es un apóstol, cómo este hombre viene a fundar una iglesia diciendo que tiene el evangelio del Señor Jesucristo y no nos cobra nada. No puede ser. No puede ser. O su evangelio no vale nada, o este no es un apóstol. No puede ser que no nos cobre. ¿Cómo no nos va a cobrar? O su mensaje no tenía mucha importancia, o era de bajo calibre, o el evangelio que él estaba dando realmente no era digno de que nadie pagara por eso. O lo que más podía hacer, y eso es lo que usaron los falsos maestros, capaz que él no es un apóstol, por eso no quiere cobrar. Porque un verdadero apóstol cobraría. Y estos son los asuntos que están detrás de esta discusión acá, y que Pablo se está defendiendo. Este es el asunto, que él, a los ojos de los corintios, se había humillado demasiado, demasiado. Y no solo se había humillado, sino los había ofendido, porque también en aquella época el no haber querido recibir dinero de los corintios fue considerado una ofensa. ¿Por qué no lo recibió? Así que Pablo se está defendiendo en ese aspecto. ¿Por qué se humilló tanto? Y por qué él no fue capaz de agarrar dinero de ellos. Y sí, mientras no agarró de la iglesia de Corinto era una iglesia rica. Él, mientras tanto, no agarró dinero de la iglesia rica de Corinto, sí estaba recibiendo dinero de la iglesia pobre de Macedonia. Y eso también les ofendía, porque dice, ¿por qué nuestro dinero no lo agarra y esta gente que no tiene un peso sí lo agarra? ¿Qué pasa con nosotros? ¿No quiere que seamos parte de su círculo íntimo de amigos que lo sostienen? ¿Qué está pasando acá? Mientras analizamos todo esto, entonces, para nosotros, como lo venimos haciendo, siempre, si no, no sería un sermón, sería una charla de historia nada más. Para que lo que estamos diciendo acá sea un sermón, tiene que ser pertinente a nosotros, a los que estamos escuchando hoy, y tiene que tener un sentido de urgencia, algo que nosotros sí o sí necesitamos poner en práctica. Porque este no es un libro común, es la palabra de Dios. Todo lo que dice, aunque está envuelto en un contexto histórico y cultural distinto al nuestro, se aplica a cada cultura a lo largo de la historia. Y nosotros tenemos que hacer ese esfuerzo, porque es Dios hablándonos a nosotros. Tenemos que sí ir a la cultura de aquella época, a la historia, tratar de entender eso en su contexto, para entonces, una vez que lo entendemos, pensar en nosotros hoy, qué tiene que ver con nosotros. Y qué situaciones similares vivimos nosotros hoy, donde esto se aplica y es pertinente y debemos entonces hacer algo.
Y esto, como yo decía, nos habla, por supuesto, de la humildad, del valor que tiene la humildad en el ministerio cristiano. Pablo se humilló. Pablo no quiso estar digamos así, en la misma frecuencia de lo que la cultura aquella valoraba tanto. Él estaba más preocupado por servir a Dios y agradar a Dios. Y Pablo de alguna manera también fue muy, muy escrupuloso, muy detallista en cuanto al tema del dinero y su ministerio. Y de eso, por supuesto, tenemos que aprender. De la humildad ni hablar. Hasta el día que el Señor nos lleve, nacimos con un problema llamado orgullo y no nos vamos a sacar ese problema de encima hasta segundos antes de morir, quizás hasta en el instante que muramos. Ahí está el problema nuestro, tremendo. Y siempre tenemos que pensar en la humildad y en los distintos aspectos donde la humildad es necesaria y por qué. Entonces, en primer lugar, decimos entonces que para que nuestro ministerio realmente tenga un impacto espiritual, necesitamos ser humildes y necesitamos también hacerlo de una manera desinteresada. ¿Sí? La humildad y el desinterés económico afectan el impacto de nuestro ministerio, el mío y el suyo, y el de esta iglesia como un conjunto que somos. Tenemos que ser humildes y tenemos que esforzarnos por serlo. Más allá de lo que nuestra cultura considere valioso, nosotros somos una contracultura los cristianos. Vamos en contra de la cultura y seguimos las instrucciones de nuestro maestro, que se arrodilló, tomó una toalla y lavó los pies de los discípulos. Y lo hizo, dice, para que lo imitemos. Tenemos que ser humildes. Y también tenemos que tener mucho cuidado con la forma en que manejamos el dinero relacionado con el ministerio, por supuesto. En primer lugar, entonces, tomando el versículo 7, tenemos que decir que un verdadero siervo de Dios no está preocupado por su reputación. Esto es el tema de la humildad. No está preocupado por lo que otros piensen de él o de ella. No está tratando de edificar su imagen, de ser alguien en este mundo, de sentirse importante. No, esa no es nuestra preocupación, no debe ser. Dice verso 7, ¿pequé yo humillándome a mí mismo para que vosotros fueseis enaltecidos por cuanto os he predicado el Evangelio de Dios de balde? Está siendo muy irónico acá, Pablo. Lo viene haciendo los últimos capítulos, capítulo 10 y 11, viene siendo muy, muy, muy sarcástico con lo que está diciendo. Esto es una pregunta llamada retórica, se contesta sola, obvio que no. Pero estás llevando un extremo. Había terminado en el versículo 6 diciendo que si bien él no era muy bueno hablando, no era muy hábil hablando, por lo menos tenía una conducta que de alguna manera respaldaba lo que él decía que era. Pero ahora, abruptamente, en el verso 7, el verso siguiente, él es consciente que aún los corintios también cuestionaban su conducta. No solo cuestionaban que no era bueno hablando, cosa en esa época muy apreciada, sino que no estaban de acuerdo tampoco con su manera de conducirse por este tema que no había agarrado dinero de ellos. Y por eso dice, pequé yo, humillándome a mí mismo para que ustedes sean exaltados. Y el punto es lo que sigue. Habiendo, dice, por cuanto os he predicado el Evangelio de Dios de balde. Esa frase de balde es gratuitamente, sin costo, sin ninguna compensación económica. ¿Fue un pecado acaso, dice Pablo, que yo les llevara a ustedes el Evangelio de Dios? Eso es enfático aquí en esta frase. No es cualquier evangelio, está en el contexto hablando de los falsos maestros que enseñan cualquier cosa. Yo les llevé el Evangelio de Dios, lo más valioso que hay, un tesoro, una cosa pero demasiado valiosa, pero no les cobré nada. Ese es de alguna manera el punto también, que si era gratis parecía que no valía nada. Bueno, es el Evangelio de Dios, no es cualquier cosa lo que yo les llevé a ustedes. Pero no quise recibir dinero. Y acá hay dos asuntos. El supuesto pecado de Pablo, que no lo es, por supuesto, pero ellos lo ven como una cosa mala, y la humillación. Dice, pequé yo humillándome a mí mismo. Y deberíamos separar, y en este punto primero, en este primer principio que vemos, me gustaría hablar de la humillación de Pablo y después del supuesto pecado de Pablo, para separar todos temas que tienen que ver con la cultura de aquella época. Cuando Pablo dice, pequé yo humillándome a mí mismo, se está refiriendo a que él, para no recibir dinero de ellos, decidió trabajar con sus manos. Y eso fue su humillación. Siendo él un maestro del Evangelio, siendo él un maestro de otros, haber aceptado trabajar con sus manos. Eso era, en aquella cultura, algo completamente inaceptable.
Eso lo hacía un esclavo, no lo hacía un maestro. Un filósofo, un maestro, una persona que se supone tenía conceptos, verdades para enseñar, no se iba a rebajar jamás a trabajar con las manos. Pablo lo hizo, para no recibir dinero de los corintios. Cuando dice, humillándome yo para exaltarlos a ustedes, la idea es muy linda la frase, es como diciendo, poniéndome yo en el último lugar para que ustedes estén en el primero, o bajándome yo para que ustedes estén altos, esa es la idea. Y se refiere al Evangelio. Cuando una persona recibe el Evangelio, en un sentido es enaltecida, en el sentido de que toda su idolatría, toda su maldad, toda su miseria es completamente limpiada por el Señor y comienza una nueva vida. Eso es algo maravilloso. Pablo, con tal de ver ese milagro de la salvación en alguien, eso que acá llaman enaltecer, él estaba dispuesto a, si era necesario, a sacarse un brazo, no sé, a los esfuerzos más grandes. ¿Qué le importaba a él si lo veían como una persona humilde, como una persona miembro de la gentuza, digamos así, el populacho, si eso servía para que alguien reciba el Evangelio? ¿Qué interesa? ¿Qué le interesaba a Pablo lo que pensaran de él? Si lo veían o no lo veían como un gran hombre o como un hombre con glamour o con importancia, no le interesaba. Le interesaba que personas sean exaltadas a los ojos de Dios, perdonadas de sus pecados, recibieran la vida eterna, por supuesto. Y bueno, tenemos mucha información de Pablo, no solo en Corinto, él trabajó también en Tesalónica, él trabajó en Éfeso, en cada lugar donde iba a comenzar una iglesia, él como una norma, él trabajaba con sus manos. Él nunca cobró por predicar el Evangelio. Después que la iglesia estaba establecida, vamos a ver en un momento, la cosa cambiaba un poco. Pero él cuando llegaba a un lugar jamás cobraba por dar una charla. Y menos por predicar el Evangelio, imagínense ustedes. Una locura. Dice en 1 Corintios 4:12, nos fatigamos, está hablando de los corintios también, nos fatigamos trabajando con nuestras propias manos. Enfatiza esto de las manos todo el tiempo. 1 Tesalonicenses 2:9, a otra iglesia le dice lo mismo. Porque os acordáis, hermanos, de nuestro trabajo y fatiga, como trabajando de noche y de día. Para no ser gravosos a ninguno de vosotros, os predicamos el Evangelio de Dios, otra vez, el Evangelio de Dios. Cuando se despide de los ancianos de Éfeso en Hechos 20, que le está dando como una especie de resumen de todo lo que fue su ministerio ahí en Éfeso durante 2 años, dice Hechos 20:34, antes vosotros sabéis que para lo que me han sido necesarios a mí y a los que están conmigo, estas manos me han servido. Y está hablando de cómo él trabajó para no recibir nada, y dice, porque Jesús dijo, más bienaventurado es dar que recibir, dice ahí en Hechos 20. Se preocupaba, y mucho, Pablo, de no mezclar el dinero con el Evangelio. Pero eso significaba, en ese contexto, estamos hablando, no en el contexto judío, para los judíos trabajar era honroso. José fue carpintero, el padrastro de Jesús, los apóstoles, muchos de ellos pescadores. Los judíos veían el trabajo de otra manera. Pero los griegos y los romanos, para la clase inferior, no para la gente de clase alta, no trabajaba con las manos jamás, tenían esclavos. Déjenme leerles de algunos escritores antiguos porque de alguna manera realza mucho más lo que está pasando aquí. Dice Cicerón, o dijo Cicerón, las ocupaciones de todos los trabajadores contratados, a quienes les pagamos por su trabajo, no por sus habilidades artísticas, son vulgares e inadecuadas para los caballeros. La paga de los artesanos es en sí misma una recompensa por la esclavitud. Más adelante dice, todos los artesanos también se dedican a ocupaciones vulgares, ya que un taller o una fábrica no pueden tener nada refinado al respecto. Otro escritor romano, dice Luciano, dice él, un trabajador es apenas visible, obteniendo retornos magros y escasos. Una persona humilde, una figura insignificante en público, no buscada por sus amigos, ni temida por sus enemigos, ni envidiada por sus conciudadanos. Nada más que un trabajador, uno de la chusma, la gentuza, dice, siempre resentida con sus superiores. Un hombre que no tiene más que sus manos, un hombre que vive de sus manos.
Tremendo. Saqué de Aristóteles, es más famosa la cita de Aristóteles en su libro llamado La Política. Él dice que una persona que trabaja con sus manos no debe ser un ciudadano romano, un ciudadano griego, no tendría que tener la ciudadanía, porque es lo mismo que un esclavo. Tremendo. Un estudioso de las costumbres de aquella época dice que un filósofo, las personas que se dedicaban a hablar y a enseñar, podían encontrar apoyo, un ingreso económico de 4 maneras distintas. En primer lugar, podía cobrar por enseñar. En segundo lugar, podía entrar a la casa de un patrón rico como maestro de los hijos de ese hombre. O sea, podía dar charlas de filosofía, primera posibilidad. Segunda, ser maestro de los hijos de un hombre rico. Tercero, salir a mendigar. Cuarto, podía trabajar con las manos. Y concluye con una cita. Dice, entre los filósofos y los maestros itinerantes de la época de Pablo, continuar trabajando en un oficio se consideraba la forma menos aceptable de satisfacer las necesidades de la vida para vivir de forma civilizada. O sea, era mejor salir a mendigar que trabajar con las manos. Imagínense. Bueno, Pablo trabajó con sus manos. Y eso para ellos, los corintios que eran ricos, significó una humillación, una vergüenza. Fue una vergüenza para ellos. Una vergüenza, imagínense. Para ellos era como algo incongruente. Se usa la palabra hoy oxímoron, que es como una cosa que es una contradicción. Es una contradicción. Un maestro pobre no existía para ellos. Si sos maestro, no sos pobre. Si sos alguien que venís acá para enseñarnos, no podés a la misma vez trabajar con tus manos, como si fueras un esclavo. O una cosa a la otra. ¿O será que vos sos realmente un sirviente? Entonces no nos hables nada, porque no te vamos a escuchar. O si realmente sos un maestro, dejate que nosotros te pagamos. Nosotros queremos pagar por tu enseñanza, pero no queremos tener que nuestro maestro, digamos así, representativo de la iglesia, sea una vergüenza acá en toda la sociedad. No queremos. No nos gusta eso. No les gustaba. Y para colmo, Pablo, trabajando con sus manos, pues hacía tiendas él, que eran, según estuve leyendo, eran tiendas de cuero, cortaba cueros. Presumiblemente algunos dicen que los mismos fabricantes de tiendas también hacían otras cosas de cuero, correas para los caballos, otras cosas, porque tenían restos de cuero y era un artesano del cuero. Pero sabemos por los mismos escritos de Pablo que ese dinero no le alcanzaba, que era demasiado poco lo que ganaba él. Y entonces sí estaba al límite de pasar necesidad Pablo. No tenía seguridad financiera el apóstol Pablo. Y eso que era solo, no estaba casado, no tenía hijos. No le alcanzaba. Por eso en el verso 9, acá estamos explicando el 7, pero noten el 9. Y cuando estaba entre vosotros y tuve necesidad, sí tuvo necesidad, a pesar de trabajar. A ninguno fui carga, pues los que me faltaba los suplieron los hermanos que vinieron de Macedonia. Aún trabajando con las manos, no le alcanzaba. Y por supuesto los corintios habrán sabido eso. Viviría de una manera, no sé, a polenta y arroz, no sé. Se darían cuenta, no sabemos. Por la ropa que llevaba, por la manera que estaba, dirían, ¿qué hace este hombre? Este es nuestro líder, este es nuestro fundador entre nosotros. Imagínate. Yo no sé la experiencia que tienen ustedes. Esta iglesia hace 30 años que estamos acá, yo soy el segundo pastor, no sé cómo han estado en otras iglesias. Yo tuve la bendición de estar en otras iglesias y he notado que a veces gente adinerada de las iglesias te invita a veces a reuniones en su casa, invita a otras personas y le gusta sentirse orgullosa de su pastor. Le gusta decirle a los invitados, este es mi pastor. Y te presentan, gente que no va a la iglesia, ¿no? Te presentan y les gusta que vos muestres que no sos un tonto, que muestres que sos inteligente, que lees, que tenés cierto roce social. Se sienten a gusto con eso, la gente adinerada. Pero no lo contrario. Yo no creo que gente adinerada en la ciudad de Corinto invitara a Pablo a su casa para presentárselo a otros visitantes o amigos de la familia. No creo. Lo esconderían. Lo esconderían. Imagínense. Pablo, el apóstol Pablo, a quien nosotros admiramos tanto. Ellos no. De ninguna manera. Pablo reconoce a los filipenses que no es una excepción que haya pasado necesidad
en Corinto. Dice, sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado. Así para estar saciado como para tener hambre. Así para tener abundancia como para padecer necesidad. Se ve que era una constante en la vida de Pablo. Un hombre muy preparado, muy. El hombre tomó la decisión de vivir de esa forma para no poner tropiezo al mensaje que le estaba compartiendo. Porque el mensaje de la salvación es que la salvación es gratis. El Señor pagó todo. Vos no tenés que pagar nada, ni yo tenemos que pagar nada. Y para Pablo lo más congruente que había para predicar ese mensaje de gracia, gratis, era él darlo de manera gratuita. Pero nada es gratis en este mundo. El Evangelio es gratis para nosotros, pero Cristo pagó con su vida, ¿verdad? Un hombre puede salir a predicar gratis, pero de algún lado tiene que comer y de algún lado tiene que sacar. Y bueno, Pablo decidió él, como siguiendo el ejemplo de Jesucristo, que siendo rico se hizo pobre, para que nosotros fuésemos enriquecidos, dice. Pablo decidió seguir ese camino, como un cristiano que sigue a su Señor. Yo me hago pobre para que otros sean enriquecidos. Yo me bajo para que otros sean enaltecidos. Y está bien así. Eso es parte del Evangelio. Es el costo de servir al Señor llevando el Evangelio. Imagínense. Bueno, esto es la humillación. Pequé yo humillándome a mí mismo. Vamos a continuar. Por supuesto que hay implicaciones para nosotros hoy. Vamos a dejar para el final. ¿Sí? Hoy trabajar con las manos no es una humillación para nosotros. Pero hay otras formas de humillación que a veces uno se pregunta si estamos dispuestos a nosotros sufrir para que el Evangelio sea aún más exaltado, ¿no? Veremos entonces después. En segundo lugar, no solo un verdadero siervo de Dios no está preocupado por su reputación, por quién es, por ser alguien, por que lo aprecien los demás, por su estatus, sino que un verdadero siervo de Dios sirve gratuitamente al Evangelio. Dice el verso 8, he despojado a otras iglesias, recibiendo salario para serviros a vosotros, dice Pablo. Y cuando estaba entre vosotros, verso 9, y tuve necesidad, a ninguno fui carga, pues lo que me faltaba lo suplieron los hermanos que vinieron de Macedonia. Miren qué interesante, vengan conmigo, dejen la mano ahí en 2 Corintios, vengan conmigo a Hechos 18, que nos cuenta de Pablo ahí en Corinto. Hechos 18, versículo 1 al 5, noten ustedes. Hechos capítulo 18. Verso 1, dice, después de estas cosas, Pablo salió de Atenas y fue a Corinto, y halló a un judío llamado Aquila, natural del Ponto, recién venido de Italia con Priscila su mujer, por cuanto Claudio había mandado que todos los judíos saliesen de Roma. Fue a ellos, y verso 3 dice, y como era del mismo oficio, se quedó con ellos y trabajaban juntos, pues el oficio de ellos era hacer tiendas. Eso dice, noten que está en Corinto, ¿sí? Versículo 1 dice, fue a Corinto. Está en Corinto, ahí se encuentra con este hombre Aquilas y su esposa Priscila. Los dos fabricaban tiendas y entonces se pusieron a hacer tiendas. Noten lo que dice el verso 5. Y cuando Silas y Timoteo vinieron de Macedonia, dice la Reina Valera, Pablo estaba entregado por entero a la predicación de la palabra. Bueno, no da la idea exacta de lo que está diciendo ahí, la traducción que usamos de la Reina Valera. Dice en otra traducción, cuando Silas y Timoteo llegaron de Macedonia, Pablo se dedicó exclusivamente a la predicación. ¿Cuál es la implicación? Que Pablo y Timoteo trajeron dinero de Macedonia. Y cuando él recibió ese dinero, dejó de hacer tiendas y se dedicó exclusivamente a la predicación. Muy interesante este pasaje, y de acá hay de nuevo mucho para pensar en implicaciones para nosotros. Pero acá lo está diciendo Pablo. Pablo está diciendo que cuando estaban en Corinto, la ciudad rica de Corinto, con la iglesia rica de Corinto, él recibió dinero
de las iglesias pobres de Macedonia. En Macedonia estaba la iglesia de Filipos, de Tesalónica y de Berea. Es muy probable, no sabemos bien de Tesalónica, pero es muy probable que, sí seguro que de Filipenses, de los filipenses recibió dinero de Filipos, porque él les agradece y mucho, que varias veces recibió dinero de los filipenses. Ya lo vamos a mencionar. Lo cual llama mucho la atención, porque él había dicho que en el capítulo 8, 2 Corintios, que los de Macedonia no tenían dinero, eran muy pobres, extrema pobreza, y recibe dinero de esta gente pobre. Por eso acá, también un poco exagerando, dice, he despojado a otras iglesias. La idea de ahí, la palabra despojado es he robado, he rapiñado, es casi los dejé sin nada, los dejé desnudos en otras iglesias. Recibiendo salario para serviros a vosotros, dice Pablo. Y entonces también uno se pregunta, entiendo Pablo, entiendo muy bien que no querés recibir dinero, querés trabajar con tus manos, no querés recibir dinero de nadie para que no se confundan las cosas. Pero ¿y por qué recibiste dinero de estos pobres de Macedonia? ¿Cómo es esto? ¿Cómo funciona en tu mente, Pablo? Que de estos ricos no querés recibir dinero porque estás predicando el Evangelio, pero de estos otros que hace unos meses atrás, unos años, les predicaste el Evangelio, de ellos sí recibís dinero, pero ellos son pobres. ¿Y no van a pensar ellos que lo haces por interés también, que te están mandando dinero? Bueno, se ve que Pablo no pensaba así. Y esto se conecta también con lo que la semana pasada estudiamos allá en Timoteo. Mientras Pablo estaba en un lugar, no recibía dinero de nadie, de nadie de ese lugar, para no mezclar las cosas, para no ser el siervo de nadie, sino solamente del Señor Jesucristo. Una vez que Pablo salía de ese lugar, sí recibía dinero, pero ya no como si fuera patrón y empleado, Pablo empleado de los que le dan dinero, sino como compañeros en el ministerio. Participantes, la iglesia participando con Pablo en la extensión del Evangelio. Por eso hacía así Pablo. Muy interesante. Y pero muy significativo, que dice que estaba haciendo tiendas con Priscila y Aquila, o con Aquila y Priscila, y cuando llegan Silas y Timoteo y le traen el dinero de Macedonia, ya no hizo más tiendas. No dijo, qué bueno, ahora voy a seguir haciendo tiendas, y con el dinero que recibo me va a sobrar, y bueno, me puedo hacer una pequeñita colchoncito, un ahorro. No. Dijo, bueno, ahora que tengo este dinero, se entregó exclusivamente a la predicación. Y eso, entre paréntesis, nos deja a nosotros también una lección. Es muy loable y muy hermoso que haya personas, y los hay, que estén predicando gratis por todas partes. Incluso hay gente que paga para predicar, porque, de nuevo, la luz no es gratis, el gas no es gratis, y sabemos de personas que están en algún lugar predicando y ellos pagan la luz. El mismo que predica paga la luz y paga el gas para poder seguir predicando. No solo no recibe nada, sino que alquila los bancos, no sé, alquila el salón o lo que sea para poder predicar el Evangelio. Y es un privilegio y es hermoso que así sea. Pero eso tiene dos caras también. Cuando una persona, como dice Pablo a Timoteo, ninguno es soldado a sus propias expensas. Cuando una persona que tiene un corazón hermoso dice, bueno, yo voy a servir al Señor y no me importa el dinero, yo voy a hacerlo todo de corazón, todo gratis, la verdad que su servicio al Señor va a ser bastante limitado, porque tiene que trabajar. Si tiene una esposa, tiene que atender a su esposa. Si tiene hijos, tiene que atender a sus hijos. De manera que le va a dedicar al Señor, no sé, a lo mejor, no sé, 1 día y medio por semana, capaz, lo que le quede libre. Y está bien, buenísimo por su corazón y por lo que hace delante del Señor. Pero es un poco absurdo, siendo que esa persona no está sola, que la iglesia no consiste de llaneros solitarios, sino que hay un montón de personas que no han sido llamadas a predicar y que sí trabajan y tienen dinero, y ellos podrían ayudar para que el que se ha dedicado a predicar, lo haga exclusivamente, si es posible, como pasa acá, cuando él deja de hacer tiendas. ¿Me siguen? Es muy lindo que una persona tenga la oportunidad en algún momento de su vida de mostrar que no le importa el dinero. Una persona que ama al Señor, ¿no? Que ha sido llamada al ministerio. Es hermoso que pueda mostrar que no le motiva el dinero, que lo haría gratis o aún pagando. Pero esa situación no debería extenderse por mucho tiempo, porque sería una actitud no sabia del resto de la iglesia, de dejar que una persona, no sé, vaya a hacer las compras, vaya a cocinar, no sé, y después se va a la trinchera a seguir disparando. Y después dice, ¿sabes qué? Atendé, toma el fusil, atendé, le dice al compañero, me tengo que ir a laburar porque
mi esposa no tiene que comer. Y después vuelve a tirar unos tiros. No se puede. Una locura. Así no funciona un ejército, así no funciona casi nada. Si queremos de verdad que el Evangelio avance, ¿verdad? Deberíamos pensar que a algunas personas hay que sostener. Corriendo el riesgo de que en algún momento quizás eso afecte el Evangelio. Y eso es lo que está Pablo en su manera de trabajar, tratando de hacer una línea bien delgada entre su derecho a recibir un sueldo, lo que explica en 1 Corintios 9, él tiene derecho, todos tienen derecho a los apóstoles, y de hecho lo hacían, y su deseo de ser un ejemplo a otros y de no poner tropiezo al Evangelio. En momentos, yo lo que veo al final como un patrón es que en el momento que Pablo fundaba una iglesia, él a esa iglesia no le cobraba nada, no pedía nada, no quería nada, pero después que esa iglesia estaba fundada, él de buena gana sí recibía ayuda de esa iglesia para ir a fundar otras. Y a la que estaba fundando, tampoco ahí no recibía nada. Porque estaba mayormente trabajando con personas que todavía no habían sido transformadas por el Evangelio y que no iban a entender, no iban a tener ese amor a Dios, ese deseo de hacer algo por Dios, porque cuando Dios te salva, vos querés hacer todo lo que puedas por el Señor. Y parte de ese todo lo que puedas es sostener de buena gana, de corazón, la obra de Dios. Por eso dice acá entonces, a los corintios no les tocó nada y dijo, he preferido despojar, entre comillas, un poco sarcástico también, a otras iglesias, para yo poder servirles a ustedes de todo corazón, sin recibir un salario de ustedes. Y cuando estaba entre vosotros, dice, y tuve necesidad, a ninguno fui carga, pues lo que me faltaba lo suplieron los hermanos que vinieron de Macedonia. Bueno, eso es la palabra clave acá, o una de las palabras claves para entender el deseo, Pablo, de no ser carga. Lo mismo le dice a los tesalonicenses, yo no fui carga a ninguno de vosotros. Yo no hago esto para vivir. No es que encontré como decimos en Argentina, un currito, encontré una beta, digo, bueno, qué bueno, hacen falta gente que explique el Evangelio, yo voy a tu casa a explicarte el Evangelio y a cambio vos me das de comer. Yo voy mañana a la cena, vos me das la cena, yo te explico, y ahí vamos yendo de casa en casa y vamos comiendo de balde el pan, como dice allá en 2 Tesalonicenses. Pablo dijo, no, de ninguna manera yo voy a bajar el Evangelio a ese nivel, como de una transacción. No, jamás lo voy a hacer eso. Jamás. Que nadie vaya a pensar que esta es mi forma de vida, el Evangelio es mi ingreso. No, nunca tiene que ser así, jamás. O dar conversaciones, dar charlas, dar conferencias, como estábamos diciendo. Clinton ganó más dinero dando charlas y sigue dando que siendo presidente de un país, imagínense. Imagínense. Lo que pasa es que todo esto está muy bien, lo entendemos nosotros así acá, pero para los corintios les producía realmente una amargura tremenda. Porque dice, ¿cómo recibe esta iglesia así y de nosotros no? Esta iglesia no tiene nada, los recibe, a nosotros nos quiere recibir dinero. ¿Será que no nos ama? ¿Será que no nos considera dignos, que nuestro dinero no le gusta? ¿Por qué no nos recibe nuestro dinero? ¿Qué le pasa? Y eso generó un problema y, por supuesto, fogoneado por los falsos maestros que decían, miren, este hombre no debe ser un buen apóstol porque no quiere recibir plata. Debe ser falso. O no los ama. Seguramente no los ama. Por eso dice acá, verso 11. ¿Por qué? ¿Porque no os amo? Por eso lo estoy haciendo. Por eso nunca quise recibir dinero. Porque no los quiero a ustedes. Los quiero a los macedonios y a ustedes no. Y él contesta, Dios lo sabe. Y la idea es, claro que sí. Por supuesto que los amo. Y Dios sabe que sí. Dios sabe que sí. Esa es la idea. Dice Pablo a los filipenses que están en Macedonia. Y sabéis vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del Evangelio, cuando partí de Macedonia, él salió de Macedonia y se fue justamente a Acaya, que es donde hoy, Macedonia ahora es Macedonia, antes era Grecia, ahora es Macedonia, Acaya es donde hoy es Grecia. Y sabéis vosotros, oh filipenses, que está en Macedonia, que al principio de la predicación del Evangelio, cuando salí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos. Pues a una Tesalónica me enviasteis una y otra vez para mis necesidades. Noten que los trata de nuevo como compañeros. Y después sigue ahí en Filipenses 4 diciendo que él lo que no busca dádivas, sino que ustedes tengan un tesoro en el cielo, una recompensa que abunde, etcétera, etcétera. No es para mí, es para el ministerio que lo estoy recibiendo.
Entonces, de nuevo pensando en nosotros hoy, la humildad y el desinterés económico afectan el impacto de nuestro ministerio a otros, con el Evangelio, por supuesto. Un verdadero siervo de Dios no está preocupado por su reputación. En segundo lugar, un verdadero siervo de Dios sirve al Evangelio gratuitamente, lo que hacía Pablo. En tercer lugar, y sigue acá, yo digo que un verdadero siervo de Dios debe mantener su independencia económica. Y acá es un poquito más complejo el argumento, pero tiene mucho que ver con nosotros. Un verdadero siervo de Dios debe mantener su independencia económica. Dice, y en todo me guardé, estoy leyendo a mitad del verso 9, y en todo me guardé y me guardaré de seros gravosos. Noten la palabra gravoso. Por la verdad de Cristo que está en mí, que no se me impedirá esta mi gloria en las regiones de Acaya. ¿Por qué? ¿Porque no os amo? Dios lo sabe, dice. Mas lo que hago lo haré aún para quitar la ocasión a aquellos que la desean. Bueno, después vemos ahí. Pablo está explicando que él tiene una convicción y en todo me guardo y me guardaré de seros gravosos. No quiero serles gravosos a ustedes, no quiero ser una carga. No quiero que... No, escuchen esto, la carga, una carga, todos entendemos lo que es una carga, ¿verdad? Es como tener otro la responsabilidad de mí, de suplir mis necesidades. Pero Pablo no está hablando acá de una carga financiera únicamente, sino de una carga social. También tiene que ver con el trasfondo de aquella época. Uno es una carga cuando, no sé, suponete, aparece un familiar tuyo a tu casa y se queda 2 meses ahí y no trabaja nada y vos tenés que agregar un plato todas las comidas y ya, y ni se inmuta, está contento porque ustedes lo quieren y está todo el día mirando televisión y nada. Eso es una carga, ser una carga, ¿verdad? Pablo está diciendo, él no quiere ser gravoso, no quiere ser una carga, ni ahora ni nunca, pero no se refiere solo a ese tema de ser una carga económica. Pablo no quiere establecer con ellos un vínculo que implique de parte de él una obligación hacia los corintios. Y eso de nuevo tiene que ver con la manera en que en aquella época se entendía si alguien le daba a otra persona dinero. La persona que recibía el dinero asumía tácitamente una responsabilidad hacia el que le había dado algo. O de devolverle en forma también de favores o de regalos, y si no tenía dinero, en forma de honra y alabanza y gratitud. Esa persona que recibía ayuda se hacía de alguna manera sierva o siervo del que le daba la ayuda. Y esa relación Pablo no la quería ni con los corintios ni con ninguna iglesia, de ninguna manera. Porque eso limitaba, porque Pablo en todo el tiempo subraya, yo quiero ser o trato de ser siervo de Cristo, no de las personas. Y si nosotros en el trato de que ustedes me dan implica que yo ahora vendo, por decir así, mi independencia al punto que yo les debo a ustedes respeto, les debo cierto trato, de tal manera que de pronto cuando tenga que decirles algo, a lo mejor reprenderles, no debería hacerlo porque ustedes son mis benefactores, son mis mecenas, digamos, son las personas que me están auspiciando. En esa cultura hubiera sido espantoso que él les dijera, hey, hermanos, dejen de pecar. Y le dirían ellos, no me puedes decir eso, si yo te estoy dando dinero, no me trates así. Si no fuera por mí, vos no estarías acá. Me tenés que tratar con más respeto. Cuidado, Pablo. Nosotros somos sus sponsors. A un sponsor no se le habla así. Tenés que ser más agradecido, etc. Ese es el punto acá, de que Pablo está hablando. Y por eso habla con tanta fuerza y convicción, hasta parece rudo, parece un poco bruto, ¿no? Y en todo me guardé y me guardaré de seros gravosos. No quiero el dinero de ustedes. Y entonces hace como una especie de promesa, porque esto es como un juramento, cuando dice, por la verdad de Cristo que está en mí, que no se me impedirá esta mi gloria en las regiones de Acaya. Es como diciendo, lo juro o lo prometo, por la verdad de Cristo que está en mí, así como lo que yo enseño es verdad, es la verdad de Cristo, no como los otros falsos que están acá. De la misma manera, yo jamás voy a transar con este punto, en todo Grecia, porque dice en las regiones de Acaya, en donde sea que esté en Grecia, yo no voy a recibir un peso de nadie. Y esa es mi gloria, de lo que me jacto, dice Pablo, me glorío de eso.
¿De qué se gloriaba Pablo? De entregar el Evangelio de manera gratuita, sin recibir nada a cambio. ¿Por qué? ¿Porque no osamos? Dios sabe que sí, ese es el punto. No piensen que no lo osamos, no es ese el punto. No es eso. Esto es muy importante. Miren, de nuevo, hay implicaciones para nosotros en la manera en que sostenemos a un misionero, en la manera en que sostenemos a un pastor. Hay procedimientos para evitar este tipo de relación injusta o manipulativa de personas que dan dinero y personas que lo reciben. Jamás, nosotros, la Iglesia de Cristo, queremos que las personas que nos lideran sean hombres de Dios, personas que solo se preocupan por agradar a Dios, por sobre todas las cosas, que quieren servir a Dios, que su motivación más grande de verdad es agradar a Dios. Eso queremos. Queremos que cuando alguien se pare a predicar, predique sin ningún tipo de atadura, sin ningún tipo de reserva por cómo va a caer o no va a caer lo que yo estoy diciendo, porque ellos me están dando de comer. Si queremos tener una iglesia sana, yo no quiero que nadie en nuestra iglesia esté tratando de agradar a los que ponen dinero. Ya la iglesia eso es cualquier cosa. De manera entonces que tenemos que tener mucho cuidado, y los que queremos ser hombres de Dios tenemos que tener mucho cuidado. Cuando alguien se acerca y te dice, pastor, ¿le está faltando algo? Y algo falta a veces. Mi esposa y yo hemos decidido, le vamos a ayudar. Muchas gracias, pero no. Escuche bien esto, no. La manera es, por favor, de manera anónima, pongan las ofrendas de la iglesia y la iglesia va a ocuparse de eso. De manera particular no recibo eso. Y es muy importante pensar bien en eso. Quizás acá no se aplique a muchos de los que estamos acá, a lo mejor de los que escuchan a la distancia sí. Nunca, jamás, un hombre de Dios debería recibir dinero de una familia pudiente de la iglesia, de una familia rica, de manera así, por fuera de las ofrendas de la iglesia, porque eso establece un compromiso. Establece una relación que no es correcta ni debe ser. Y enseguida uno se debe preguntar, ¿y por qué me lo querés dar a mí personalmente? ¿Por qué no lo pones en las ofrendas? Si nosotros todo está transparente como se usa. Habla con los tesoreros de manera privada, que yo ni sepa, y hacerles saber que ese dinero te gustaría que llegue al sueldo del pastor, pero no me lo des a mí particularmente. No. Yo no te quiero a vos deber favores, a vos ni a nadie le debo deber nada. Y cuando una iglesia, en este caso nosotros, por la gracia de Dios, estamos sosteniendo un misionero en Paraguay, también debemos ser bíblicos en decir, bueno, nosotros quisiéramos de vos esto. Esta es nuestra expectativa de vos, pero tienen que ser expectativas bíblicas. La persona al recibir ese dinero no se hace empleada de nuestra iglesia, jamás. Eso no es bíblico. Porque, de nuevo, cualquier cosa que afecte nuestra lealtad a Dios no es sana, no es correcta. Y va de alguna manera a modificar la forma en que haga el ministerio una persona, no de corazón para el Señor, sino para los hombres. Y eso ya no es algo que se debe hacer. Ya hemos visto antes, los romanos y los griegos no sabían nada de la compasión que enseña la Biblia, que enseñó el Señor Jesucristo. Ellos no daban dinero para agradar a Dios, sino que usaban el dinero y las dádivas para controlar y ejercitar poder. Así lo usaban. Una persona en aquella época daba dinero a alguien justamente para establecer esa superioridad. Yo que doy, el dador, soy superior a vos que recibís. Yo estoy arriba, vos estás abajo. Yo mando, vos servís. Así se hacía. Esa era la expectativa cultural. Y Pablo dice, no, en ese cuadro yo no entro, ni de ninguna manera. Prefiero hacer tiendas. No voy a hacer. Eso no se hace. Y no se debe hacer. Yo conocí un misionero muy querido mío y me decía, hay iglesias que me están ayudando que la verdad me respiran en la nuca, me dice, me hacen hacer cosas que yo no quiero hacer. Eso no es correcto. Y uno debería decir, bueno, voy a manejar un taxi, gracias hermanos, les agradezco mucho, por favor piensen en otro, yo prefiero manejar un taxi. Atiendan a otro, esclavicen a otro, yo quiero servir al Señor y voy a buscarme otra forma de vivir, pero así no. Así no. Todo un tema, lo que estamos hablando, siempre ha sido, no es nada nuevo en nuestra época, siempre ha sido un tema
en el liderazgo, en los seres humanos, el deseo de poder, de ser alguien, de ser importante, el deseo del dinero y, por supuesto, el tema del sexo. Acá no hablo del sexo, pero esas son las tres grandes áreas donde los pastores tropezamos en una o en otra, los hombres que estamos al frente de una iglesia. Y ahí, en esas son las áreas donde Satanás siempre está tratando de tentarnos. De una manera, acá, digamos así, oblicua, de lo que vemos de Pablo, se está tratando dos de esos grandes temas, el orgullo y el dinero. El amor al dinero que tenemos todos, el deseo de tener más siempre y el deseo de ser importantes. Pablo es un tremendo ejemplo en medio de esta iglesia que no ve las cosas bíblicamente. Finalmente, el verso 12, hay un aspecto más que nos habla de alguna manera y nos da sabiduría. Dice el verso 12, mas lo que hago, lo haré aún para quitar la ocasión a aquellos que la desean, a fin de que en aquello en que se glorían sean hallados semejantes a nosotros. No es la mejor traducción, ahora vamos a ver otras de este pasaje, queda un poco enredado, pero lo que acá Pablo está diciendo, de alguna manera, es que un verdadero siervo de Dios reconoce que todas las cosas que hace, aunque sean lícitas, establecen un patrón que otros van a imitar, o van a querer imitar, o van a seguir. Pablo acá está diciendo que hay otra razón extra por la cual él no quiere recibir dinero de los corintios, y es porque los falsos maestros lo están recibiendo. Porque los falsos maestros, justamente sabiendo esa mentalidad griega, vinieron y pidieron dinero sin vergüenza, porque eso les daba categoría, les daba estatus, pedir dinero. Y decían justamente que Pablo no pedía porque capaz que no era un apóstol. Pero nosotros que sí somos, decían ellos, que en realidad eran falsos. Nosotros cobramos tanto y le cobraban. Y entonces Pablo dice, lo que hago, esta forma de manejarme yo, lo hago también para que estos farsantes queden en evidencia. Porque ellos pretenden hacer lo mismo que hacemos nosotros, pero no es lo mismo. Ellos son falsos. Pablo le dice allá de nuevo en Hechos 20, a los ancianos de Éfeso, dice, ni plata, ni oro, ni vestido de nadie codiciado. Antes vosotros sabéis que para lo que me ha sido necesario a mí y a los que están conmigo, estas manos me han servido. En todo os he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús, que dijo, más bienaventurado es dar que recibir. Pablo dice, y pasó lo mismo en Tesalónica, en cada lado que va Pablo dice, yo no hago esto por codicia, yo no hago esto por el deseo de tener cosas, por el deseo desordenado por el dinero, no lo hago. Pero en cada uno de esos lugares sí había personas, claro que sí, que hacían todo por dinero. Y Pablo le dice a los Corintios, verso 20, acá el capítulo 11, pues toleráis si alguno os esclaviza, si alguno os devora, si alguno toma lo vuestro, si alguno se enaltece, si alguno os da de bofetadas. Esos eran los falsos maestros. Ellos le estaban quitando el dinero a los corintios. Y entonces Pablo dice, lo que hago lo hago para no darles ocasión, para quitar la ocasión, eliminar la excusa o la oportunidad que ellos puedan tener de gloriarse en que ellos hacen lo mismo que nosotros, Pablo dice. En otras versiones dicen de quienes se jactan de que su trabajo es como el nuestro, para decir que en su tan preciado ministerio trabajan en los mismos términos que nosotros lo hacemos. No es así, dice Pablo. No es lo mismo, nada que ver. Yo no cobro nada, ellos cobran, yo no cobro. Yo soy un siervo para ustedes. Ellos quieren ser amos de ustedes. Es otra cosa completamente. Pablo quiere de alguna manera con su testimonio deschavar la falsedad de los demás. Y eso también, de nuevo, tiene implicaciones para nosotros, claro que sí. Todo lo que hacemos, todo lo que hace un hombre de Dios, un siervo de Dios, una mujer de Dios también, ¿por qué no? Estamos siendo observados y termina estableciendo un ejemplo para otros de lo que se debe o no se debe hacer. No tengo como dice la Biblia de las Américas, pero lo que hago continuaré haciéndolo a fin de privar de oportunidad a aquellos que desean una oportunidad de ser considerados iguales a nosotros en aquello en que se glorían. La Nueva Versión Internacional dice, verso 12, pero seguiré haciendo lo que hago a fin de quitar todo pretexto a aquellos que buscando una oportunidad para hacerse iguales a nosotros, se jactan de lo que hacen. Ellos están robándole a los corintios, jactándose que es lo que hay que hacer. Si Pablo agarraba dinero, hubieran dicho, bueno, miren, él lo hace también. Y Pablo dice, yo no lo voy a agarrar jamás. En este contexto no, tampoco, de ninguna manera.
Déjeme ahora pensar en nosotros. Y quiero utilizar en este punto, y para enganchar con aplicaciones o implicaciones para nosotros, quiero que por favor vean conmigo 2 Tesalonicenses, capítulo 3. 2 Tesalonicenses 3, del 7 al 9. Segunda Tesalonicenses 3, del 7 al 9. Porque vosotros mismos sabéis de qué manera debéis imitarnos. Noten la palabra imitarnos. Pues nosotros no anduvimos desordenadamente entre vosotros, ni comimos de balde gratuitamente el pan de nadie, sino que trabajamos con afán y fatiga día y noche para no ser gravosos a ninguno de vosotros. Lo mismo que pasa en Corinto. No porque no tuviésemos derecho, porque sí lo tenía, sino por daros nosotros mismos un ejemplo para que nos imitaseis. Noten qué interesante que Pablo, él comprende que tiene derecho a recibir un sueldo, pero él no está pensando en él mismo solo. Yo digo que Pablo era un visionario que estaba fundando iglesias, pero siempre consciente que dentro de esas iglesias estaban los futuros líderes de la siguiente generación, o quizás los fundadores de otras iglesias. De manera que él no solo estaba pensando de manera corta en fundar iglesias, sino en lo que iba a pasar cuando ella no estuviera. Y él quería dejar un ejemplo en todo lo que hacía. ¿Y Pablo tenía derecho a recibir dinero? Claro que sí. Pero él decidió negar ese derecho, no abusar, no usarlo, pensando que probablemente la siguiente generación de pastores iba a tener que trabajar con sus manos, porque no todos pueden vivir del Evangelio. Interesante, muy interesante. De nuevo, y pensando en nosotros, en nuestro contexto, en Estados Unidos es distinto, en Europa no tengo idea. En Estados Unidos todos los pastores, yo digo que el 90% están tiempo completo, reciben un salario de la iglesia, se les contrata, se les da una obra social, todo como un doctor, como un maestro, como un profesor, lo mismo. Se les pide un título, etc. En nuestro contexto, en Sudamérica, no es así. Al contrario, la mayoría de los pastores, que son pastores que conocemos, trabajan secularmente y están, como decimos nosotros, medio tiempo. La iglesia les da algo, a veces no les da casi nada, a veces les da algo y muy rara vez les da todo lo que necesitan y entonces trabajan secularmente, haciendo lo que sea. Y eso parece que va a continuar vas a saber por cuántas generaciones, de la misma manera. ¿Está mal que un pastor desee estar tiempo completo? Claro que no. ¿Está mal si ese pastor presiona a la iglesia para que lo tenga a tiempo completo? Y no sé, depende. Quizá la iglesia pueda y es egoísta. Conozco iglesias así, que no sostienen a su pastor, el pastor está casi a punto de tirar la toalla y la iglesia tiene un montón de ahorros y siguen comprando terrenos para algún día hacer más iglesias porque no les parece que deban darle un sueldo al pastor. Eso no está bien. Claro que no está bien. Pero la realidad es que en muchas iglesias, aún la iglesia queriendo pagarle, no pueden pagarle un sueldo al pastor. Y en ese caso, entonces, es muy importante, los que hoy estamos, digamos así, en el frente de batalla, pensar en los que van a venir detrás nuestro. Y aquí yo veo una tremenda enseñanza para nosotros. Nosotros hemos tenido, y digo nosotros, estoy pensando en nuestra iglesia acá en Lobos, y estoy pensando en mí, particularmente, en Jonathan. Yo estoy tiempo completo. Jonathan también. Hace 6 años que lo estoy. El resto de mi vida siempre trabajé fuerte. Jonathan también lo está. Y eso es un honor, un privilegio y una gran responsabilidad, que a mí me preocupa y mucho. Porque el ejemplo que uno está dando no es el patrón en esta parte del mundo. Lo que a mí me pasa hoy, me toca, no es lo que va a pasarle a la mayoría de las personas que nosotros estamos queriendo formar para una nueva generación de pastores. Probablemente ellos tengan que trabajar con sus manos. Probablemente ellos sufran esa presión de que venga alguien rico y les ofrezca sostenerles y tengan que decirle que no. ¿Verdad? Son cosas que se deben pensar. El doctor Montoya, dando su clase sobre fundación de iglesias, dijo, no olvido más, si es posible que usted no reciba un sueldo, mejor. Mejor.
Conozco un muchacho en Argentina, está fundando iglesias en Capital y está conectado con un ministerio muy importante de Nueva York. Y él me dijo, ¿me quieren pagar todo? Yo les dije, no me paguen nada. Porque no quiero. Me gustaría que Dios me use a mí como un ejemplo para otros fundadores de iglesias. Yo quiero trabajar secularmente. Porque si no, otros van a decir, pero él puede fundar una iglesia porque tiene un sueldo que le da a alguien. Pero yo no voy a poder fundar una iglesia hasta que alguien me dé un dinero. Si no, ¿cómo lo voy a hacer? Así que este hombre trabaja como profesor en una universidad y está fundando una iglesia en Palermo. Interesante, en el barrio de Palermo. Interesante. Miren, yo quiero abrir mi corazón con ustedes en muchas cosas. Creo que es apropiado aquí. Es muy lindo lo que Dios está haciendo con nosotros, pero no es un modelo que deba imitarse por las iglesias. Nosotros estamos procurando que nos conozca la mayor cantidad de personas posible para poder llegar a ellos y ministrarles con nuestro instituto online. Yo creo que un pastor que ama al Señor no debe procurar que lo conozcan la mayor cantidad de personas posibles. ¿Cómo armonizás eso con tratar de ser humilde cuando estás tratando de que todo el mundo te vea, te escuche por todas las formas posibles? ¿Cómo haces con eso? Lo hablamos mucho con Jonathan, mucho. Y a mí me preocupa. Y yo percibo, corrigiendo tareas de alumnos online, yo percibo que algunos están agrandados. Y me preocupa, mucho me preocupa. No veo humildad. Y digo, ¿cómo yo puedo ser ejemplo de humildad cuando estamos subiendo videos por todas partes? ¿Cómo hacemos para transmitir esa humildad si no se ve en nosotros? Parece que hoy, así como en aquella época pasaban estas cosas que hemos mencionado ya, en esta época, hoy me decía Jonathan, está lleno de alumnos del seminario allá que se hacen su propia página de internet y van subiendo los sermones. Le digo, ¿pero son pastores? Me dice, no, no son pastores. Cuando alguien nos invita a predicar en algún lado, llevan un amigo que lo filma y eso lo suben. Y así van subiendo y están creando su propio nombre, su propio prestigio, con sus videitos. Tremendo. Yo tuve un compañero así, que no es pastor, es camionero. Pero él sube cosas a internet y parece un tremendo pastor. No es pastor. Escribe muy bien, la verdad que escribe muy bien. Y se ha creado, tiene seguidores, pero no es pastor, es camionero. Y nadie lo sabe. Tremendo. Y me horroriza pensando en esto también, tratando de aplicarlo, de cómo hacemos, el apóstol Pablo intencionalmente se humilló a sí mismo y trató de vivir de la manera más humilde posible para agradar a su Señor, pero también para establecer un modelo de cómo el ministerio cristiano es como dijo Jesús. Por eso Jesús se arrodilló ahí y le lavó los pies a los discípulos cuando ellos venían discutiendo quién iba a ser el mayor en el reino de los cielos. El Señor les dio una lección impactante, porque nadie quería hacer eso. Porque en una casa había distintos tipos de siervos. Había siervos que eran administradores, que hacían las compras, que eran como gerentes. Pero el siervo que lavaba los pies probablemente era un muchacho de 13, 14, 15 años, era el último de todos los siervos. Y como agarraron un aposento alquilado, que no había ningún siervo ahí, alguno tenía que hacer de siervo, y ellos no, ni de ninguna manera. Ellos querían ser importantes. Y el Señor les dio una lección. Y así es como debe ser siempre, no en algunas épocas solamente. El que quiera ser el primero debe ser siervo de todos. Y siempre estamos luchando con el orgullo y siempre con la vanagloria, con el hecho de que alguien nos conozca, de ser alguien, y eso es exactamente lo contrario de lo que debemos hacer. Y ni hablar del tema del dinero, ¿no? Que acá se menciona. Termino leyendo algo muy lindo que escribe un hombre llamado Paul Tripp en un librito para pastores que se llama Llamado Peligroso. Le habla a pastores y él al último, no voy a leer su última parte, él baja la guardia y confiesa que todo lo que está diciendo acá, con vergüenza, dice él, he luchado yo con lo mismo. El capítulo ya habla de la vanagloria. Y en algún momento hace una mención a los discípulos ahí en el aposento alto, cuando Jesús le lavaba los pies. Dice, los discípulos llenos de sí mismos, todos muy preocupados por su poder y posición en el reino, fueron demasiado orgullosos para hacer el trabajo sucio. Miren, nosotros, nuestro énfasis más grande, porque estamos convencidos que eso cambia a la iglesia, es la predicación. Predicar es positivamente, hacer exégesis y predicar, y está muy bien.
Pero es el aspecto más glamoroso del ministerio, es predicar. Es lo más atractivo, digamos así, para alguien que está buscando fama, es subirse y predicar. Y estamos tratando de formar predicadores, pero uno se pregunta cuántos de ellos serán humildes predicadores. Personas con un corazón de verdad dispuestos a hacer cualquier cosa, a lavarle los pies, a hacer la cosa más servil, o solo les va a gustar predicar y nada más. No sé. Lo dudo, no sé. Difícil saber. Difícil. Tú y yo, dice Paul Tripp, no nos debemos volver pastores que estemos demasiado conscientes de nuestras posiciones. No debemos dar prioridad a proteger y pulir nuestro poder y protagonismo. Debemos oponernos a sentirnos privilegiados, especiales o de una categoría diferente. No debemos pensar que nosotros mismos lo merecemos o que tenemos el derecho. No debemos exigir que nos traten diferente o que nos pongan en algún pedestal en el ministerio. No debemos ministrar desde arriba, sino al lado de las personas. ¿Cuál es la grandiosa lección cuando Jesús lava los pies de los discípulos, ¿no? El grandioso llamamiento de este momento sorprendente. Aquí está. Jesús les dice, si no eres mayor que tu maestro, y él ha estado dispuesto a hacer esto que es repugnante, tú también debes estar dispuesto. Si tú eres mi embajador, llamado a representar mi voluntad y mi camino, llamado a ser el instrumento de mi gracia redentora, entonces no debes pensar que cualquier tarea ministerial está por debajo de ti. Debes estar dispuesto a hacer lo más vil, lo más denigrante para que mi obra y mi voluntad se hagan. No te debes negar, no debes pensar que eres demasiado bueno. Debes estar dispuesto a ser el más vil de los esclavos para que mi reino venga y mi voluntad se haga. Debes estar dispuesto a hacer lo que sea necesario para posicionarte como un instrumento de la gracia redentora. No debes ser orgulloso, no debes ser rebelde. Más adelante dice, si tú y yo pensamos que hay un trabajo para el reino que está por debajo de nosotros, pensamos eso porque tenemos la amnesia de la identidad, de quién somos realmente. Y hay un pequeño paso entre el olvidar nuestra posición encomendada y el insertarnos en la posición de Dios. La vanagloria siempre te va a orientar más al lugar de poder y a la posición que a cómo se ejercita la sumisión a un rey mayor dentro del contexto de tu ministerio. Tú ves esto en la vida de los discípulos. Jesús no los había llamado a él mismo para hacer realidad su propósito de un pequeño reino para cada uno de ellos, el reino de Juan, el reino de Santiago. No es para eso que lo llamó, sino para favorecerlos como los receptores e instrumentos de la obra de un mejor reino. Sin embargo, en su orgullo entendieron todo mal y todos estaban orientados con demasiada perseverancia a la pregunta de quién sería el mayor en el reino. Nunca puedes cumplir simultáneamente tu llamamiento de embajador y al mismo tiempo querer el poder y la posición de un rey. La orientación hacia la posición va a hacer que seas político cuando debieras ser pastoral. Va a hacer que exijas el servicio cuando deberías estar dispuesto a servir. Va a hacer que demandes de los demás lo que no estarías dispuesto a hacer tú mismo. Va a hacer que pidas privilegios cuando deberías estar dispuesto a ceder tus derechos. Va a hacer que pienses demasiado en cómo las cosas van a afectarte en vez de en cómo las cosas van a reflejar a Cristo. Va a hacer que quieras fijar la orden del día en vez de encontrar el gozo de someterte a la orden del día de otro, con mayúsculas, de Dios. La vanagloria convierte a los embajadores escogidos y llamados en reyes designados por sí mismos. Y cuando esto sucede, en ciertas maneras, en lo que tú y yo podríamos no estar conscientes, estamos ministrando para promover una persona, pero esa persona simplemente no resulta ser Jesucristo, somos nosotros. Te damos gracias, Señor, por tu palabra. Por favor, ayúdanos a pensar en qué manera nosotros debemos humillarnos cada uno para que tú crezcas, para enaltecer a otros, para llevar a otros a Cristo, para que Cristo brille y no nosotros. Sea por medio del trabajo, con nuestras manos, sea como sea, Señor. De pronto las circunstancias cambian, de acuerdo al contexto en el que estamos, pero no deja de ser una verdad y algo cierto que no es posible que tú
que tú brilles cuando nosotros estamos tratando de brillar, que debemos morir a nosotros mismos para que tú seas el que lleve la gloria, Señor, a través nuestro. Y también oramos por estos otros detalles que tienen que ver con el dinero, que tú nos libres de tomar el ministerio, la piedad como fuente de ganancia, en cualquier aspecto, en cualquier forma que eso pueda ser posible, Señor. Y bueno, ahora oramos pidiendo que nos prepares el corazón para pensar en la cruz, en Cristo, muriendo allí para salvarnos, para perdonarnos, y que eso también sea un estímulo para morir a nosotros mismos, los que ya te conocemos, y a nuestros deseos de ser alguien, a querer ganar la vida por nosotros mismos, sino en vez de eso a perderla por ti, Señor, y por tu reino. Damos gracias por el Evangelio, gracias por este Evangelio de Dios que siempre encontrará instrumentos, voceros que lo prediquen, de todo, aún la propia vida, Señor. Por favor, tennos por dignos a cada uno de nosotros de sufrir, de morir incluso, por este Evangelio precioso. Quebrántanos, Señor, te rogamos, por favor. Te lo ruego en el nombre de Jesús.